Estimados y estimadas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a la quinta clase de Sistemas Económicos Comparados. En esta oportunidad, como lo adelantamos, vamos a meternos de lleno en la economía argentina eh, y vamos a analizar algunos acontecimientos internacionales que influyeron, ¿no?, en nuestro desarrollo económico. En esta primera parte de la clase lo que vamos a hacer es analizar la segunda etapa, que es la etapa de transición, que va entre finales del siglo XVIII y 1860. Recordemos que la primera etapa, las denominadas economías regionales de subsistencia, era una primera etapa que va entre el siglo XVI y el siglo XVIII y en la cual las regiones están divididas, no tienen una producción mínima para autoconsumo y algunos vínculos con Potosí hacia el norte y hacia el oeste con lo que hoy es Chile. En cambio, en esta segunda etapa, que si se fijan, ubica un plazo que podríamos ubicar entre la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial, también con la conformación de un gobierno nacional. Recordemos que en 1862 comienza la presidencia de Mitre. Y esta segunda etapa va a ser una transición con la tercera, que es la economía primaria exportadora, en la cual la Argentina aparece como el granero del mundo, ¿no?, y un gran exportador de granos, de cereales y de carnes. En este caso, en la etapa de transición, vamos a tener dos factores que son fundamentales para entenderla. Uno es el desarrollo del puerto del Río de la Plata, bien, el puerto de Buenos Aires, que hoy es una característica fundamental de nuestro país, y asimismo el desarrollo de la ganadería. Bien, va a ser la primera mercancía de exportación, bien, que va a tener, y por eso es nuestra vinculación con el comercio internacional. Señala también aquí eh, Aldo Ferrer que comienza lo que es el segundo orden mundial. Nosotros habíamos visto que el primer orden mundial se va a dar con el primer contacto entre todos los continentes, ¿no?, cuando a partir de 1492 los europeos, especialmente España, comienza la conquista de América, ¿no?, con esta llegada de Colón, las carabelas, etc. En este caso, hablamos de un segundo orden mundial porque la revolución industrial ocurrida hacia mediados del siglo XVIII en Inglaterra va a cambiar el modo de vincular al mundo, ¿no? ¿Por qué va a cambiarlo? Porque a partir de este momento comienza a ser muy importante la ciencia y la tecnología para el desarrollo de un país y su vínculo con el mundo. ¿Bien? Es decir, que el desarrollo técnico, el desarrollo científico va a ser un factor del desarrollo de las economías. ¿Bien? Aquellos que estén mejor preparados técnicamente van a tener un mayor desenvolvimiento económico. Entonces, dicho esto, encontramos dos factores, como dije, uno es el desarrollo del puerto y otro es el desarrollo de la ganadería. Comencemos con el puerto. El puerto de Buenos Aires tiene una importancia geográfica fundamental, una importancia estratégica, por una razón fundamental y es su cercanía con Potosí. ¿Sí? Si nosotros comparamos el puerto de Buenos Aires, el puerto del Río de la Plata con el puerto de Lima, recordemos que el sistema de flotas y galeones, ¿no?, llegaba hasta Panamá, cruzaba en burro, luego iba por el Océano Pacífico, llegaba a Lima y luego volvía a utilizarse la carga a través del lomo de burro. Si pensamos en eso, el puerto de Buenos Aires tenía un beneficio. En primer lugar, estaba más cerca, bien, estaba de Potosí que el puerto de Lima, y asimismo, a través del puerto de Buenos Aires hay que ir entablando una llanura que va ascendiendo lentamente, ¿no? En cambio, si uno va desde Lima a Potosí, tiene como dos desafíos. El primero es la distancia que ya mencionamos y el segundo es atravesar la cordillera de los Andes con todas las dificultades que ellos se llevan. Entonces, locacionalmente, geográficamente teníamos una ventaja. ¿Por qué no se desarrollaba antes? Bueno, en primer lugar porque el hinterland de Buenos Aires, bien, el hinterland de Buenos Aires, es decir, toda la parte que rodeaba a Buenos Aires, era
mucho menos desarrollado que el hinterland de Lima, ¿sí? Que era el centro de la conquista española. En segundo lugar, porque el centro del comercio era en aquel momento el Mar Caribe, ¿sí? No se esperaba directamente una vía de comercio a través del Océano Atlántico. Bien, esto me parece bastante interesante. Por eso también uno encuentra que las primeras ciudades, ¿no? Se desarrollaron allí, ¿no? Y si uno en algún momento viaja o tiene la oportunidad de visitar, va a encontrar muchas ciudades coloniales y muy antiguas, ¿no? En todo lo que es el Mar Caribe. Cuba tiene bastantes ciudades que demuestra esto. Y finalmente, por algo fundamental que vamos a ver que va a cambiar, que es que esto estaba prohibido. La corona española tenía prohibido desarrollar el puerto del Río de la Plata. Sin embargo, esto va a cambiar hacia finales del siglo XVIII, ¿sí? Es decir, hacia finales de 1700. ¿Por qué esto se modifica? Bueno, se modifica por diferentes razones. Em, la primera de ellas, o la fundamental, es que comienza a ingresar, a intervenir los portugueses, bien, e Inglaterra a través de lo que hoy es Uruguay. ¿Sí? Comienzan a meterse, a como a querer ganar espacio a través de Brasil. Pero además encontramos un segundo factor y es que comienzan a tener intervenciones y traspasos a través de los llamados bandeirantes, que los bandeirantes son como una especie de bandidos, ¿sí? De la colonia portuguesa, las cuales accedían a través del noreste hacia nuestro territorio, tomaban indígenas como esclavos y se los llevaban para el territorio que hoy es Brasil. Bien, entonces entre la intervención, entre la penetración luso-inglesa, vienen de portugueses ingleses a través de Colonia de Sacramento, lo que hoy es Uruguay, y a través de los bandeirantes es que la corona española comienza a liberalizar la actividad en nuestros territorios. Veamos cuáles fueron algunas de esas 4 medidas que se denominan reformas borbónicas. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental, reformas borbónicas. ¿Por qué son importantes las reformas borbónicas? Bueno, son importantes porque los Borbones, ¿sí? Van a tomar medidas que liberalizan el comercio y de este modo permiten el desarrollo del puerto de Buenos Aires. La primera medida es en el año 1776 con la creación del Virreinato del Río de la Plata, pero la más importante ocurre 2 años después, en 1778, cuando se plantea el Reglamento de Comercio Libre. ¿Sí? Esto recordémoslo, Reglamento de Comercio Libre. El Reglamento de Comercio Libre habilita el uso de los principales puertos de América y de España. Bien, antes recordemos que está este monopolio de Sevilla que permitía solamente 2 puertos. Bien, entonces ahora se habilitan otros puertos, entre ellos el del Río de la Plata. Además de habilitarse, se permite la internación de los productos. ¿Qué significa esto? Que no solamente se iban a comerciar los productos hasta allí, hasta Buenos Aires, sino que además esos productos podían meterse hacia el interior y venderse hacia el interior. Bien, no había una aduana seca. Antiguamente había una aduana seca que había un momento en el cual no podía pasar. ¿No? Se pueden internar. ¿Sí? Esto va a llevar más adelante a un conflicto entre Buenos Aires y las economías regionales por la internación de productos a menor valor. Y finalmente, un punto importante, que eso iba en detrimento de nuestro territorio, es que los buques de navegación tenían que seguir siendo de bandera española. Bien, pensemos que la navegación, el servicio de navegación, también tiene un valor. En 1791 hay una tercera reforma borbónica que autoriza la trata de negros, la trata de esclavos, ¿bien? Y en 1795 permite el comercio con colonias extranjeras, lo cual va a permitir, ¿no? Comerciar con otras colonias, como por ejemplo las colonias de Portugal, Brasil, las colonias de Inglaterra, de Francia, etcétera, ¿bien? Y además se va también a simplificar todo lo que son la parte impositiva, ¿sí? Si pensamos en ese contexto, nosotros habíamos dicho que en el año 1776 se publica La riqueza de las naciones de Adam Smith. Bien, esto lo conversamos la clase anterior. Entonces, fijémonos, habíamos dicho que las ideas liberales de Adam Smith habían tenido una poderosa influencia y estamos viendo cómo en ese contexto también se liberaliza el comercio. ¿Sí? Si durante el mercantilismo estaba el monopolio de Sevilla, es decir, el sistema de flotas y galeones, con estas ideas nuevas del liberalismo de Adam Smith se van liberalizando muchos aspectos de la vida, entre ellos el comercio entre España y sus colonias. Bueno, luego de estas reformas borbónicas, entonces comienza a desarrollarse fuertemente el comercio. El puerto de Buenos Aires, el puerto de Río de la Plata, comienza a tener
una importancia fundamental en la economía de lo que va a ser más tarde la Argentina. Cuando se da la Revolución de Mayo y la independencia, se consolida el liberalismo, ¿sí? Se consolidan las ideas liberales, se consolida el papel del puerto de Buenos Aires, bien que van de la mano. ¿Y cuáles son las consecuencias del puerto de Buenos Aires? Bueno, en primer lugar, va a haber un crecimiento del sector comercial, de toda una burguesía comercial que va a acumular riqueza a partir de la compra y venta de productos. Bien, ese es un primer punto. Pensemos también que luego esta burguesía comercial va a ser la que se va a ir apropiando de los territorios para desarrollar la ganadería. Un segundo punto es que a través de este contacto y flujo continuo con el exterior van a ingresar muchos intereses foráneos, bien van a ingresar capitales extranjeros que van a ir ganando lugares importantes dentro de la economía del país. Y finalmente, como lo habíamos comentado antes, por un lado, la internación de los productos extranjeros que va a complicar a las economías regionales, que los ingresos del puerto de Buenos Aires solamente se queden dentro de Buenos Aires, la intervención y la complicación para navegar los ríos internos, bien, todo esto va a ir generando un creciente conflicto entre las provincias y Buenos Aires que se va a consolidar en aquello que la historia ha denominado como unitarios y federales. Y esto ustedes lo han escuchado, lo han leído. Por otro lado tenemos el desarrollo y la expansión de la ganadería, ¿sí? Que la ganadería, a ver, por qué se desarrolla? En primer lugar, porque el puerto de Buenos Aires lo permite, bien, si no hubiera un lugar para comercializarlo, las vacas quedarían aquí, no se podría exportar la carne, el cuero, ya vamos a ver cómo es ese camino. Em, pero en segundo lugar también porque hay una demanda externa, bien, es decir, que hay, y las vamos a explicar también, hay todo un mundo que está demandando productos pecuarios, ¿sí? ¿Cuáles son esos productos pecuarios? En primer lugar, el cuero, ¿sí? Cuando uno habla de ganadería, rápidamente piensa en la carne. Bueno, todavía la carne no cumple un lugar fundamental. ¿Por qué el cuero? El cuero porque, si pensamos en aquel contexto, es la primera revolución industrial en Inglaterra. La industria textil cumplió un lugar preponderante dentro de la primera revolución industrial y demandaba lana y demandaba cuero. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo el mundo influye en el desarrollo también de nuestra economía. Y los segundos productos que se van a suceder más tarde tienen que ver con el tasajo, que el tasajo es la carne seca, la carne salada, y esto permite conservar y exportar. Bien, ¿quiénes van a comprar el tasajo? Bueno, aquellos países que tienen eh, producción de productos o de alimentos tropicales, ¿sí? Plantaciones tropicales. Los esclavos, el tasajo es una carne de mala calidad y con eso van a alimentar a los esclavos. Y finalmente la lana, bien, en gran medida para la primera revolución industrial en Inglaterra. Em, ¿Cuáles son las condiciones que facilitaron el desarrollo ganadero? Un primer punto fundamental es la amplia cantidad de tierras fértiles, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar en términos territoriales, la Argentina es el octavo país más grande del mundo, ¿sí? Y además en toda la región pampeana nosotros tenemos tierras fértiles, bien, con buenas lluvias, con muchas aguas naturales para que el ganado pueda beber, bien. Entonces digo, esto es un aspecto fundamental para el desarrollo de la ganadería. Un segundo aspecto fundamental es la liberalización del comercio internacional, pero esta demanda que yo les explicaba. Bien, desde Inglaterra nos demandaban cuero y nos demandaban lana, desde los países con producción esclavista nos demandaban el tasajo. ¿Sí? Sin esto no hubiera sido posible. En tercer lugar, porque hay una escasa complejidad de la actividad ganadera. No se necesita más que un cuchillo para poder sacar el cuero, para sacar la lana. Digo, no es muy complejo, no es ponerse a producir productos textiles en cantidad, como hizo la primera revolución industrial, ni hacer autos, no es algo muy simple. Y finalmente, la baja demanda de mano de obra. No se necesita mucha cantidad de trabajadores. Recordemos que en aquel momento la Argentina estaba muy despoblada. Digo, hoy yo le decía que la Argentina es el octavo país más grande del mundo y en población debe ser el número 30 o alrededor. Entonces está subpoblado nuestro territorio. Bueno, en ese momento está todavía más
despoblado, entonces no se necesitaba tampoco mucha mano de obra. ¿Qué generaba esto? Esto generaba una alta productividad, se podía producir una gran cantidad, pero también había una alta rentabilidad, es decir, que se producía mucha cantidad, pero además esa cantidad que se producía tenía un muy buen precio. Bien. Si nosotros vinculamos alta productividad y alta rentabilidad, esto significa mucha ganancia. Y cuando hay mucha ganancia, también hay mucha inversión y mucha producción. Em, Ahora, había dos problemas, ¿sí? Que había que solucionar. Uno era la expansión de la frontera ganadera y el otro tiene que ver con las mejoras técnicas del sector. Cuando nosotros hablamos de economías regionales de subsistencia, hablábamos de el litoral, hablábamos de Cuyo, hablábamos del centro y hablábamos del noroeste. Yo les comenté que no hablamos ni de la Patagonia ni del noreste porque estaban en manos de los pueblos indígenas. Bueno, lo que vamos a observar es que va a haber una expansión continua, bien en el centro y hacia el sur. Em, esta expansión continua tiene que ver con la expansión de la frontera ganadera y vamos a ver cómo fue ese crecimiento. En primer lugar, la producción ganadera era a partir de la caza del ganado cimarrón. ¿Sí? El ganado cimarrón es el ganado salvaje. Bien. Hubo un primer virrey que en 1604 liberó 600 cabezas de ganado vacuno y equino. Bien, eso se dejó libremente, se fueron reproduciendo libremente y generó una gran cantidad. Entonces se cazaban esas vacas. Bien, hoy la producción es muy diferente. Pero en aquel contexto, ¿qué se hacía? Se subía en un caballo, con un cuchillo le cortaban lo que era el tendón y la vaca caía y la faenaban. Cuando comenzó a escasear, bien porque se fue cazando mucho, comenzaron a dar permisos para vaquear. Bien, se fueron dando permisos, pero sin embargo el ganado seguía disminuyendo y estaba más lejos cada vez. Bien, entonces, ¿cuál fue la solución? La solución fue la racionalización y eso se da a través del rodeo y la estancia. ¿Qué significa el rodeo y la estancia? Significa domesticar a las vacas y criarlas dentro de un territorio propio. Bien, ahora bien, digo, esto fue un avance fundamental. ¿Qué sucede? Para poder criar ganado y engordarlo necesitas tener tu propia tierra y eso no existía. Entonces lo que sucede en este momento que es fundamental es que comienza a crearse la propiedad privada en el campo. Para nosotros hoy es muy común ir por la ruta y ver todo el territorio alambrado, bien, tal terreno pertenece a tal persona, en ese momento eso no existía. Entonces, lentamente se fue creando la propiedad privada en el campo y se fue expandiendo la frontera ganadera. ¿Sí? Con respecto a la capitalización y las mejoras técnicas, vamos a observar dos vertientes. Una primera que es organizacional, que es la creación de la estancia. La estancia va a ser la primera empresa expansiva, la primera empresa capitalista a gran escala dentro del campo. Bien, esto no es para nada menor, teniendo en cuenta que más tarde ingresaríamos al modelo agroexportador. Y con las mejoras técnicas, bueno, hubo muchas, ¿sí? El primero es el de rodeo, que significa domesticar a las vacas, bien, del mismo modo que la revolución neolítica se domesticó a las plantas, a los granos, a los cereales, etc. Bueno, acá se domesticó a los animales dentro de la Argentina. Bien, ¿qué significa esto? Significa que se los alimentaba a través de pasturas, se los iban domesticando, se los iban engordando para poder generar la producción. En segundo lugar encontramos también la yerra, ¿sí? Que la yerra es ese acero caliente con el cual se marca la vaca. Hoy eso cambió mucho, hoy incluso hasta se pone una especie de orejera que tiene un nombre que nunca lo recuerdo, a veces incluso contiene un chip que marca toda una trazabilidad de esa vaca. La yerra era un modo de organizarse y no confundir el ganado con el ganado de un vecino. Se van a importar reproductores. Al importar reproductores se van a mejorar las razas, bien, se va a mejorar la calidad. Y como dije antes, el alambrado también fue una gran introducción técnica, ¿sí? Porque con muy bajo costo se permite demarcar los territorios. Lo que vamos a encontrar aquí también es que como se producen estas ganancias va a haber una rápida reinversión, ¿bien? Es decir, que esto va a permitir que se mejore
la ganadería, y va a haber, como les decía en un principio, va a haber una rápida intromisión de intereses foráneos en lo que es el financiamiento, bien lo que tiene que ver con préstamos, etcétera, pero también con la comercialización, bien aquellos que van a vender hacia afuera. ¿Por qué todavía no es importante la venta de carnes frescas y carnes congeladas? Bueno, esto va a suceder en la etapa siguiente. ¿Y por qué todavía no ocurre? No ocurre porque se necesita que los barcos puedan tener cámaras de refrigeración para poder exportar. Esto va a ocurrir con la segunda revolución industrial, ¿sí? Acá estamos viendo las consecuencias de la primera, ¿sí? Las consecuencias de la segunda revolución industrial se van a ver en la tercera etapa, en donde sí se van a exportar carnes enfriadas y carnes congeladas. Bien, todavía no. Por eso se exportaban a través del tasajo, es decir, carne salada que resiste el paso del tiempo. Y lo último que quiero decir es que lentamente la ganadería va a ir generando un gran desarrollo en el litoral, ¿sí? Va a ir generando un gran desarrollo, y este gran desarrollo es lo que va a romper el equilibrio entre las regiones, bien, las regiones que habíamos mencionado anteriormente, y vamos a ver que lentamente, bien lentamente va a ir creciendo el litoral, y especialmente Buenos Aires como centro económico de lo que va a ser el país denominado Argentina, ¿sí? Bueno, esta es una primera parte un poco extensa, que hay muchísima información, por eso también lo dije un poquito más rápido para que el video no se haga tan largo. Espero que hayan llegado a tomar los apuntes. El texto es muy claro, así que también tomen apuntes del texto, y vamos a terminar aquí, ¿sí? La segunda parte, vamos a ver el texto de José María Rosa, y allí vamos a ver lo que fue primero, el primer empréstito, ¿sí? Me parece que en este momento que estamos muy endeudados en el país, y que se viene, se está intentando renegociar la deuda, reestructurar la deuda, es importante ver. Vengo insistiendo mucho en los últimos 4 o 5 años con esto, porque la Argentina ha vivido un proceso muy grande de endeudamiento en el último tiempo, y me parece una pena que no aprendamos de estos errores de la historia, ¿no? Sobre todo cuando tuvimos un ejemplo muy claro como 2001, que vivimos una crisis de deuda. Y asimismo la ley de aduanas de 1835, que muestra las características de una primera política fuerte proteccionista. Bien, vamos a ver cuáles fueron sus efectos. Así que bueno, hasta el próximo video.